La mansión de los Cortés era un verdadero palacio, un testimonio lujoso de las conquistas de Alejandro. Espejos ornamentados y candelabros brillantes reflejaban la suave luz de las velas que iluminaban el ambiente. La noche estaba llena de risas y música, mientras la familia se preparaba para la fiesta de Año Nuevo. Los niños corrían por el salón y los adultos brindaban con copas de champán, celebrando lo que debería ser el cambio de año más memorable de sus vidas. Sin embargo, Alejandro, siempre el perfeccionista, se encontraba inmerso en detalles que pocos notaban. Estaba en la sala de estar, analizando la lista de invitados y la disposición de las mesas, cuando su secretaria, una mujer de cabello oscuro y expresión seria, se acercó. «Señor Cortés, la isla está lista. Un año nuevo perfecto para la familia Cortés», informó, con un atisbo de entusiasmo en su voz. Pero Alejandro solo asintió, sus ojos aún fijos en la lista. «Así debe ser. Nada puede salir mal», respondió él, la tensión en su voz revelando la presión que sentía. La secretaria sonrió, pero la mirada de Alejandro era distante. Se volvió hacia la familia, que bailaba y celebraba, y una leve sonrisa titiló en sus labios, pero pronto fue reemplazada por una sombra de preocupación. Durante la cena, el clima festivo se interrumpió abruptamente cuando Diego, su hermano, hizo una entrada cargada de tensión. La mesa estaba servida para un banquete, pero la atmósfera se tornó pesada en cuanto Diego comenzó a hablar. «Alejandro, realmente necesitas dejar de tratar a la familia como una empresa. No somos números», dijo, con voz firme, pero su mirada cargaba una profunda tristeza. Alejandro frunció el ceño, su cuerpo tenso. «Y tal vez deberías empezar a actuar como un adulto en lugar de culpar a los demás», respondió, su tono cortante. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia los dos hermanos. La madre, Elena, intentó intervenir. «Por favor, mantengamos la paz esta noche», pidió, pero las palabras de Diego resonaron, más pesadas que cualquier pelea familiar anterior. «No entiendes, Alejandro. Mientras te preocupas por mantener esta imagen perfecta, lo que realmente importa se está perdiendo», insistió Diego, su voz elevándose. La indignación lo consumía, y la tensión en la mesa aumentaba, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Diego, no estás viendo el cuadro completo. Este es un momento importante para nosotros. Lo que importa es la familia». Alejandro intentó argumentar, pero ya se sentía derrotado. El hermano, con los ojos llenos de frustración, se levantó abruptamente. «Quizás el problema sea que solo ves números, Alejandro», declaró antes de alejarse de la mesa, dejando un rastro de silencio y confusión. Alejandro observó a su hermano salir. Un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. Sintió un nudo en la garganta, pero la música de fondo aumentaba, intentando sofocar la tensión en el aire. Algo estaba mal, pero preferí ignorarlo, pensó, mientras la fiesta continuaba a su alrededor, como si nada hubiera sucedido. El brillo en las copas y las risas se convirtieron en una máscara para la inquietud creciente que no podía apartar. La noche avanzó, pero la imagen de Diego saliendo por la puerta, la frustración en su mirada, se fijó en la mente de Alejandro. La expectativa del año nuevo, que debería ser un momento de alegría, ahora estaba teñida de una sombra que no podía disipar. La celebración parecía lejana, y se encontró atrapado entre las expectativas familiares y una verdad que se acercaba, como un relámpago a punto de iluminar la oscuridad. Al día siguiente de la tensa cena, la atmósfera en la mansión de Alejandro estaba lejos de ser festiva. La euforia de las celebraciones de Año Nuevo se había disipado, dando paso a una creciente preocupación. El sol apenas había salido, pero ya iluminaba los rostros preocupados de Alejandro y su hermana, Sofía. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente el celular de Diego, que estaba allí, pero sin señales de su dueño. La mesa, antes repleta de delicias, ahora parecía un campo de batalla abandonado, donde el clima era pesado y opresivo. «Diego no ha vuelto a casa. Esto no es normal», dijo Sofía, rompiendo el silencio que reinaba entre ellos. La expresión de su rostro reflejaba la mezcla de confusión y miedo que la consumía. Alejandro, que estaba de pie con una taza de café en las manos, miró por la ventana, como si esperara ver a su hermano aparecer en cualquier momento. El café estaba frío y amargo,
al igual que la realidad que lo rodeaba. Debe haber salido con los amigos. No entremos en pánico. Es adulto, respondió, intentando calmar a su hermana, pero su propia inseguridad se traslucía en su voz. Sofía no estaba convencida. No me dijo nada, y sabes cómo ha estado últimamente. Algo no está bien. La preocupación la consumía, y se levantó de la mesa, decidida a actuar. Voy a revisar sus mensajes, dijo Sofía, tomando el celular de Diego. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Los mensajes recientes revelaban un patrón inquietante, varias amenazas anónimas que mencionaban un pago que Diego debía hacer. Alejandro, necesitas ver esto, exclamó con el corazón acelerado. Alejandro se acercó mirando sobre el hombro de su hermana. Al leer los mensajes, un escalofrío recorrió su espalda. Esto es serio, Sofía. Estaba en problemas, murmuró, la realidad de la situación comenzando a infiltrarse en su mente. Necesitamos contárselo a mamá. El corazón de Sofía se hundió. Ella va a entrar en pánico. Y no podemos olvidar que también sabe algunas cosas sobre Diego que no nos ha contado. Ella necesita saber. No podemos quedarnos aquí parados. La determinación de Alejandro era palpable, pero la incertidumbre flotaba sobre ellos como una nube oscura. Al entrar en la sala de estar, encontraron a Elena, su madre, sentada en un sofá lujoso, con una mirada distante. Alejandro respiró hondo antes de acercarse. «Mamá, necesitamos hablar sobre Diego», dijo, la preocupación evidenciándose en su voz. Elena levantó la vista, confundida. «¿Qué pasó? No volvió a casa, ¿verdad? Eso no es motivo para preocuparse. Debe estar con amigos». «No, no está. Está en problemas y necesitamos saber qué sabes», dijo Sofía con firmeza. «Esos mensajes que encontramos», Elena interrumpió, su rostro empalideciendo. «¿Mensajes? ¿Qué tipo de mensajes?». La preocupación ahora era evidente en su tono. «Mensajes sobre amenazas, sobre un cartel», respondió Alejandro, sin rodeos. «¿Sabías que Diego estaba en peligro?». La expresión de Elena cambió. «Yo no quería que ustedes supieran. Quería proteger a la familia», balbuceó, su mirada perdida. «¿Proteger? No protegiste a nadie. Solo empeoraste las cosas», disparó Alejandro, la frustración desbordando. «Si me hubieras contado, tal vez podríamos haberlo ayudado». Elena bajó la cabeza, su voz casi un susurro. «Solo quería mantener a la familia unida. Las cosas no son simples». Sofía, sin paciencia, intervino. «¿Y ocultar la verdad es el camino correcto? ¿Sabías que Diego estaba en peligro y no hiciste nada?». La tensión se acumulaba en la sala, y Alejandro sentía el peso de la culpa y la frustración. «Necesitamos actuar ahora. No podemos esperar más. Necesitamos investigar por nuestra cuenta». «Si no podemos confiar en ti, debemos encontrar a Diego solos», decidió Sofía, determinada a no dejarse vencer por el desespero. Alejandro asintió, su mirada fija en su madre. «Vamos a descubrir la verdad, y tú tendrás que enfrentar las consecuencias». La relación entre ellos estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca imaginaron. La búsqueda de Diego se convertía en una carrera contra el tiempo, y la realidad de la fragilidad de su familia estaba a punto de revelarse en toda su intensidad. Movidos por la angustia por el desaparecimiento de Diego, Alejandro y Sofía estaban decididos a descubrir la verdad. La tarde se había transformado en una búsqueda frenética, repleta de preguntas sin respuesta y un silencio sofocante que impregnaba la atmósfera de la mansión de los Cortés. Con la mente aún agitada por las recientes revelaciones, los hermanos se dirigieron a uno de los lugares que Diego solía frecuentar, un bar de esquina que, aunque discreto, era conocido por ser un punto de encuentro para personas con intereses dudosos. El bar tenía una apariencia sombría y desgastada, con luces tenues que apenas iluminaban los rostros de los clientes. Tan pronto como entraron, el olor a alcohol y humo de cigarro los envolvió. Alejandro miró a su alrededor, evaluando las mesas, mientras Sofía se dirigía al mostrador. «Vamos a preguntar si alguien ha visto a Diego», dijo Sofía, con una voz más firme de lo que se sentía. «Puede que haya estado aquí». Alejandro asintió, su mirada fija en un grupo de hombres que conversaban en voz baja en el rincón. No parecían amistosos. «Ten cuidado, Sofía. Este lugar no es seguro». Sofía respiró hondo y se acercó al barman, un hombre robusto con una mirada desconfiada.
Hola, ¿conoces a Diego Cortés? Él solía venir aquí, preguntó, tratando de mantener la calma. El barman dudó, mirando a su alrededor antes de responder. Cortés. No es un nombre que olvide fácilmente, pero no ha venido aquí recientemente. He oído rumores de que estaba metido en algo peligroso. Alejandro se acercó, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Qué sabes sobre eso? El barman, dándose cuenta de la tensión en el aire, cruzó los brazos. Mira, no quiero meterme en problemas, pero Diego andaba involucrándose con algunas personas equivocadas, carteles y esas cosas. Quería ser el héroe, pero ya sabes cómo termina eso. Entonces, ¿sabes con quién se estaba involucrando? Insistió Alejandro. No sé nombres, pero escuché que estaba en apuros. Si estás buscando a él, es mejor que tengan cuidado, aconsejó el barman, con un tono que dejaba claro que no quería involucrarse más. Al salir del bar, Alejandro y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. Necesitamos encontrar más información. Algo no está bien, dijo Alejandro, su mente ya formulando un plan. Esa noche, los hermanos decidieron revisar la habitación de Diego. Entre libros y anotaciones, Sofía encontró un cuaderno escondido bajo la cama. Alejandro, ven a ver esto. Ella abrió el cuaderno y comenzó a leer las anotaciones. Parece que estaba escribiendo sobre algunas amenazas que recibió. Hay nombres aquí que nunca he oído, pero algunas anotaciones hablan sobre un cartel. ¿Un cartel? Alejandro frunció el ceño, el corazón disparándose. Eso no es bueno. Sofía continuó leyendo, su rostro empalideciendo. Mencionó algo sobre una reunión programada, algo que estaba planeando. Quería exponer a estas personas. Si estaba a punto de hacer eso, debe ser por eso que desapareció, concluyó Alejandro, su mente en ebullición. De repente, un pensamiento angustiante cruzó su mente. ¿Y si nuestra madre sabía de todo esto? Necesitamos confrontarla, dijo Sofía con determinación. Si Diego estaba en peligro, ella puede tener información que nos ayude. Los hermanos se prepararon para la difícil conversación que tendrían con Elena. El clima en casa era tenso, y Alejandro sentía una mezcla de rabia y preocupación. Cuando finalmente se sentaron con su madre, no pudo evitar la intensidad de sus emociones. Mamá, necesitamos saber la verdad. ¿Qué sabes sobre lo que está sucediendo con Diego? Preguntó, su voz cargada de tensión. Elena dudó, la mirada distante. Yo solo quería protegerlos. Diego se estaba involucrando con personas peligrosas y traté de mantenerlo alejado de eso. ¿Proteger? Eso no es protección, mamá. Eso es omisión, exclamó Alejandro, su frustración desbordando. Si hubiera sido honesta con nosotros, tal vez podríamos haber ayudado. Hice lo que creí que era mejor. No quería que se involucraran en este mundo, respondió Elena, su voz temblando. Pero ahora está desaparecido. Necesitas ayudarnos, necesitamos encontrar a Diego, intervino Sofía, la preocupación evidente en su tono. La tensión flotaba en el aire, mientras las palabras de Elena resonaban en sus mentes. Los hermanos sabían que la búsqueda de la verdad sería difícil, pero estaban decididos a descubrir lo que realmente había sucedido con Diego, incluso si eso significaba enfrentar oscuros y peligrosos secretos familiares. Alejandro estaba cada vez más angustiado. La búsqueda de Diego revelaba no solo la fragilidad de la situación de su hermano, sino también los secretos que parecían acumularse en su propia familia. La relación con Elena, su madre, se convertía en un campo minado de desconfianza y desesperación. La revelación de que Diego estaba involucrado con un cartel peligroso había sacudido los cimientos de la familia Cortés, y ahora, más verdades estaban a punto de salir a la luz. Se sentó a la mesa, los ojos fijos en su madre, que parecía distante, perdida en sus pensamientos. La sala estaba sumida en un pesado silencio, interrumpido solo por el leve tintinear de los cubiertos. Elena, al percibir la mirada penetrante de su hijo, finalmente rompió el silencio. Alejandro, sé que estás preocupado por Diego, pero necesitas entender que hice lo que creí que era mejor para todos nosotros, dijo ella, con la voz temblando pero firme. Alejandro no podía contener la frustración. Se levantó, golpeando la mesa con la mano, haciendo que los platos tintinearan. ¿Mejor para quién, mamá? ¿Para ti? ¿Para la imagen que querías mantener? Cuestionó, la ira transpareciendo en sus palabras. Estabas ocultándonos cosas que podrían haber salvado a Diego. Elena desvió la mirada.
como si las palabras de Alejandro fueran puñales. No sabes lo que he pasado. No sabes las decisiones difíciles que tuve que tomar para mantener a esta familia unida. ¿Unida? Alejandro rió sarcásticamente, la amargura en su voz. ¿Crees que esto es unidad? ¿Mentiras y secretos? Sacrificaste a Diego por tu propia protección. Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, y Elena, finalmente, dejó caer una lágrima. No quería que esto sucediera. Solo quería protegernos a todos, pero a veces, las cosas se escapan de control. El ambiente era denso, y Alejandro sintió el peso de la culpa acumulándose sobre sus hombros. Era difícil creer que su madre, la mujer que siempre le enseñó a proteger a la familia, ahora era la razón de su desgracia. Se sentó de nuevo, con la cabeza baja, mientras Sofía, su hermana, entraba en la sala, percibiendo la tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, mirando entre los dos. «Estamos tratando de entender por qué todo esto ocurrió», respondió Alejandro, su voz ahora más calmada, pero aún cargada de dolor. «Mamá, necesitamos saber la verdad sobre Diego». «¿Qué sabes?». Elena dudó, pero la expresión de Sofía la animó. «Yo sabía que Diego estaba en problemas. Se involucró con personas peligrosas y no sabía cómo ayudarlo. Pensé que si manteníamos todo en secreto, podríamos protegerlo, pero eso no funcionó, ¿verdad?», intervino Sofía, con la mirada fija en su madre. «Está desaparecido, y si seguimos así puede ser demasiado tarde». Alejandro miró a Sofía, dándose cuenta de que tenía razón. Era hora de actuar. Necesitamos averiguar dónde está Diego, y rápido. No podemos contar con la ayuda de nadie. Vamos a hacerlo solos. Elena parecía alarmada, su voz elevándose con desesperación. «No, ustedes no pueden hacer eso. Es muy peligroso». «¿Y qué estamos haciendo ahora?», respondió Alejandro, la determinación brillando en su mirada. «Si no actuamos, perderemos a Diego para siempre». Sofía asintió, ya pensando en un plan. «Empecemos a investigar los lugares donde solía ir. Puede que haya dejado pistas». La tensión en la sala era palpable, pero la decisión estaba tomada. Alejandro y Sofía se levantaron, listos para enfrentar la verdad, incluso si eso significaba confrontar a su propia madre. Mientras salían, Alejandro lanzó una última mirada a Elena, que ahora estaba en silencio, con una expresión que mezclaba culpa y preocupación. Sabía que la travesía sería larga y dolorosa, pero la determinación en su corazón ardía con fuerza. Lo que fuera que estuviera detrás de este misterio, lo descubrirían, costara lo que costara. Alejandro y Sofía se encontraban en un momento crítico de su investigación. Después de días de angustia e incertidumbre, finalmente una pista crucial había sido revelada por un informante renuente. Estaban en un café oscuro y discreto, lejos de miradas curiosas, donde el humo de los cigarros se mezclaba con el fuerte aroma del café fresco. «¿Estás seguro de que está allí?», preguntó Sofía, con una mezcla de esperanza y desconfianza. El informante, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y una mirada cansada, asintió con la cabeza. «Sí, escuché a los tipos del cartel hablando sobre un almacén abandonado. Dicen que mantienen a las personas allí, para negociar, para eliminar, no sé, pero Diego está allí. No debe tener mucho tiempo». El corazón de Alejandro se disparó. Intercambió una mirada preocupada con Sofía. «Necesitamos ir ahora. No podemos perder más tiempo». Sofía asintió, ya empezando a trazar un plan en su mente. «Debemos ser cautelosos. Si el cartel realmente está allí, no podemos dejarnos sorprender». Los dos se levantaron, dejando algunas notas sobre la mesa y partiendo hacia el almacén, con la adrenalina corriendo por sus venas. El camino hasta el lugar era tortuoso y oscuro, rodeado de calles sin iluminación y edificios abandonados. Mientras conducía, Alejandro sentía la presión aumentando, y la imagen de Diego, vulnerable y herido, no salía de su mente. Al llegar al almacén, una construcción antigua y decadente, ambos pararon a unos metros del lugar. La fachada era intimidante, con ventanas rotas y señales de vandalismo. Alejandro susurró: «Aquí está, tendremos que ser rápidos y silenciosos». Sofía estuvo de acuerdo, y se acercaron a la entrada usando la oscuridad como cobertura. Al escuchar voces bajas y risas dentro, Alejandro hizo un gesto para que Sofía lo siguiera. Se deslizaron por una puerta lateral que estaba entreabierta. Una vez dentro,
El olor a moho y suciedad los golpeó. Las sombras danzaban en las paredes, iluminadas solo por algunas lámparas débiles colgando. Alejandro y Sofía se movían con cuidado, conteniendo la respiración, mientras buscaban cualquier señal de Diego. De repente, un grupo de hombres armados apareció frente a ellos, riendo y hablando en voz alta. Alejandro hizo una señal a Sofía para que se detuviera. «Necesitamos encontrar la forma de eludir a esos tipos», susurró. «Mira, allí». Sofía indicó una puerta al fondo, levemente entreabierta. «Podemos intentar por ahí». Los dos se movieron rápidamente y silenciosamente hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, uno de los matones se giró, notando algo fuera de lo común. «¡Hey! ¿Qué están haciendo aquí?», gritó, levantando el arma. Sin pensarlo dos veces, Alejandro empujó a Sofía hacia atrás y avanzó, desarmando al hombre con un golpe rápido. El cuerpo del matón cayó al suelo con un golpe sordo, pero el ruido ya había atraído la atención de los demás hombres. Sofía miró a Alejandro, con los ojos muy abiertos. «¡Vamos, ahora!», gritó Alejandro, arrastrando a Sofía hacia la puerta. Con una patada, abrió la entrada y ambos se lanzaron dentro. Sin embargo, lo que encontraron detrás de la puerta congeló la sangre en las venas de Alejandro. Allí, atado y visiblemente lastimado, estaba Diego. El corazón de Alejandro se disparó al ver a su hermano en tal estado. «¡Diego!», gritó, corriendo hacia él. «No, Alejandro, cuidado», logró murmurar Diego, pero ya era tarde. Los matones del cartel habían seguido a los dos, y en un instante, la sala fue invadida. Una lluvia de balas estalló. Alejandro y Sofía se protegieron detrás de cajas apiladas, mientras los hombres armados disparaban sus armas. «Necesitamos salir de aquí», gritó Sofía, su voz temblando. «Estoy intentando», respondió Alejandro, mirando a Diego, que luchaba contra las cuerdas que lo ataban. «Sofía, tengo que liberarlo». Hizo un rápido análisis del entorno y encontró un cuchillo en una mesa cercana. Con un movimiento rápido, lo tomó y corrió hacia Diego, mientras Sofía cubría sus espaldas, disparando contra los matones que se acercaban. «Rápido, Alejandro», suplicó Diego, el dolor evidente en su rostro. Con el cuchillo, Alejandro cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Diego. «Vamos, ¿puedes ponerte de pie?», preguntó, preocupado por el estado de su hermano. «Lo intentaré», respondió Diego, levantándose con dificultad, mientras Sofía seguía disparando. Alejandro sintió una mezcla de alivio y urgencia. Necesitaban escapar, pero la lucha estaba lejos de terminar. La luna iluminaba la escena con una luz pálida, haciendo que las sombras danzaran en las paredes del almacén, mientras ellos se acercaban cautelosamente a la entrada. «¿Estás seguro de que este es el lugar?», preguntó Sofía, su mirada atenta barriendo el área a su alrededor. «Parece que no hay nadie aquí. Es aquí donde dijo que podríamos encontrar algo. Necesitamos ser rápidos y cuidadosos», respondió Alejandro, con el corazón acelerado. Sabía que cada segundo contaba. Diego estaba en peligro y tenían que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar, el olor a moho y madera podrida los envolvió. Los rayos de luz de la luna se filtraban a través de las ventanas rotas, revelando el caos del interior. Cajas apiladas de manera desorganizada, escombros esparcidos por el suelo y un silencio que parecía casi amenazante. Se movían en sincronía, cada paso calculado, como si fueran cazadores en busca de su presa. «¡Mira!», exclamó Sofía, señalando un rincón oscuro del almacén. «Esas cajas parecen haber sido abiertas recientemente». Alejandro se acercó, la adrenalina pulsando en sus venas. Comenzó a abrir las cajas, revelando armas y suministros que claramente pertenecían a un cartel. Un escalofrío recorrió su espalda. «Esto es demasiado serio», murmuró, la gravedad de la situación volviéndose más clara con cada segundo. De repente, un ruido resonó desde el fondo del almacén. Ambos se encogieron, listos para cualquier cosa. «¿Qué fue eso?», susurró Sofía, mirando a Alejandro con los ojos muy abiertos. «Quédate detrás de mí», pidió él, su instinto protector activado. Con cautela, avanzaron hacia el sonido, cada paso aumentando la tensión en el aire. Cuando llegaron a una puerta entreabierta, Alejandro dudó, escuchando voces a lo lejos. «¿Estás seguro de que está aquí?», preguntó una voz masculina ronca. «Debe estar en algún lugar,
Pero necesitamos actuar rápido. El jefe no va a estar contento de saber que estamos retrasados, respondió otra voz, más joven y nerviosa. Alejandro intercambió una mirada preocupada con Sofía. Debemos escuchar, dijo en un susurro. Se acercaron a la puerta, intentando no hacer ruido, y espiaron hacia adentro. Lo que vieron hizo que sus corazones se dispararan. Un grupo de hombres, todos armados, estaba reunido alrededor de una mesa, discutiendo planes y estrategias. En un rincón, atado y con heridas visibles, estaba Diego. La escena era una pesadilla que Alejandro nunca imaginó que vería. «Necesitamos hacer algo», murmuró Sofía, sus ojos fijos en Diego. «Sí, pero necesitamos ser inteligentes. No podemos exponernos», respondió Alejandro, calculando rápidamente las opciones. «Esperaremos hasta que se dispersen». Finalmente, después de lo que parecieron horas, los hombres comenzaron a dispersarse, cada uno yendo hacia diferentes partes del almacén. Alejandro vio una oportunidad. «Ahora», susurró, tirando de Sofía para que se moviera con él hacia la entrada. «Necesitamos distraerlos. Si logramos crear una confusión, podremos sacar a Diego y salir», sugirió Sofía, su determinación clara. Alejandro asintió, su plan comenzando a formarse en su mente. «Voy a hacer ruido en la parte de atrás del almacén. Cuando vayan a investigar, tú corres a liberar a Diego. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Sofía, la tensión en su voz mezclada con una valentía que él admiraba. Alejandro respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Se alejó lentamente, cuidando de no ser visto, y cuando llegó a la parte de atrás, comenzó a derribar algunas cajas, creando un estruendo ensordecedor. El sonido resonó por el almacén, y de inmediato, las voces se callaron. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres, y Alejandro vio cómo sus ojos se agrandaban en su dirección. «¡Ahora!», gritó, y Sofía corrió hacia Diego. La escena se desarrolló en un frenesí de acción y adrenalina. Alejandro enfrentó a los secuaces mientras Sofía luchaba por desatar las cuerdas que mantenían a Diego atado. El tiempo parecía arrastrarse y acelerarse al mismo tiempo, mientras él intentaba proteger a su hermana y salvar a su hermano. «Vamos, Diego, sujétate fuerte», exclamó Sofía, su corazón latiendo con fuerza mientras finalmente lograba deshacer los nudos. La libertad estaba cerca, pero el peligro aún rondaba. Alejandro y Sofía se deslizaron entre las sombras del almacén abandonado, sus corazones latiendo al unísono con la adrenalina que pulsaba en sus venas. El olor a moho y metal impregnaba el aire, mientras intentaban acostumbrarse a la oscuridad que los rodeaba. La información que habían recibido era clara. Diego estaba allí, y necesitaban encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. «Necesitamos ser rápidos», susurró Sofía, sus ojos escaneando el ambiente en busca de cualquier señal de peligro. «Si el cartel está aquí, no tendremos mucho tiempo». Alejandro asintió, la determinación en su mirada reflejando la urgencia de la situación. Sabía que lo que estaba en juego era más que la vida de su hermano, era la propia esencia de su familia. Con un movimiento cuidadoso, sacó una linterna del bolsillo y la encendió, iluminando un camino frente a él. El haz de luz reveló paredes cubiertas de grafiti y cajas apiladas, pero también mostró lo que temían ver: sombras moviéndose más adelante. Allí, Alejandro señaló hacia una puerta semiabierta al final del pasillo. El sonido de risas y conversaciones indistintas resonaba desde dentro. No tenían idea de cuántos secuaces estaban allí, pero sabían que en cualquier momento podrían ser descubiertos. «Vamos con calma», dijo Sofía, tratando de controlar su respiración acelerada. «Necesitamos un plan». Pero antes de que pudieran formular una estrategia, un ruido repentino hizo que sus corazones se dispararan. Los secuaces del cartel aparecieron por la esquina, armados y listos para el combate. Alejandro y Sofía se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Era hora de actuar. «Ahora», gritó Alejandro, y ambos corrieron en direcciones opuestas, esquivando los disparos que comenzaron a resonar por el almacén. La adrenalina los impulsaba, y mientras esquivaban, Alejandro encontró una estantería llena de cajas y se escondió detrás de ella, tratando de agarrar el arma que había traído. La lucha por la supervivencia se convertía en una danza mortal, donde cada movimiento podría ser el último. «Por aquí», gritó Sofía, gesticulando para que él la siguiera. Se reunieron rápidamente,
ambos conscientes de que, si no se apresuraban, la oportunidad de encontrar a Diego podría evaporarse. Con el arma en mano, Alejandro se preparó para lo que estaba por venir. Con un impulso de valentía, se lanzaron hacia la puerta, donde comenzó un intenso intercambio de disparos. El sonido de los disparos reverberaba, y la tensión en el aire era palpable. Alejandro se movía como un depredador, buscando cada oportunidad para avanzar y eliminar cualquier obstáculo que pudiera interponerse en su camino. No recordaba la última vez que sintió tanta ira y desesperación, pero ahora no era momento de dudar. Después de algunos intercambios de disparos, lograron desarmar a algunos de los esbirros, pero el precio fue alto. Ahora estaban en un corredor más estrecho, y la presión aumentaba. «¡Diego!», gritó Alejandro, su voz resonando en las frías paredes. «Estamos aquí. Si puedes oírme, ya vamos para allá». Un silencio aterrador siguió, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El miedo de que ya fuera demasiado tarde comenzó a instalarse en su corazón. Entonces, escuchó una voz débil y ronca proveniente de una habitación adyacente. «Alejandro». Su corazón se disparó. «Diego». Se lanzó hacia la voz, rompiendo la puerta con una patada. Lo que vio paralizó su cuerpo. Diego yacía en el suelo, herido, rodeado de un caos de cajas y armas. La visión de su hermano en peligro provocó una ola de emoción en él. «Sabía que vendrías», susurró Diego, una débil sonrisa asomándose en su rostro lastimado. «Pero no deberías estar aquí». «Cállate, hermano», respondió Alejandro, acercándose y agachándose a su lado. «Vamos a sacarte de aquí». Sofía se unió a ellos, ayudando a levantar a Diego, pero él estaba débil y sangrando. «Estaba tratando de intentar exponer la verdad», murmuró Diego, la dolorosa evidenciando en su tono. «Mamá, ella está involucrada con ellos». Las palabras cortaron a Alejandro como un cuchillo. No quería creer lo que escuchaba, pero la expresión de Diego lo decía todo. «¿Ella te puso en peligro?», preguntó Alejandro, su voz llena de incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Quería proteger a la familia», respondió Diego, respirando con dificultad. «Pero ahora, creo que necesitas saber. No puedo dejar que ella destruya todo». El peso de la revelación cayó sobre Alejandro como una tormenta. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, y la verdad sobre su madre ahora era una carga que tendría que llevar. Pero en ese momento, más que nunca, necesitaba ser el héroe que su familia requería. Alejandro sentía el peso de la verdad en su pecho, una carga que le parecía insoportable. La revelación de Diego lo había dejado aturdido. ¿Cómo había podido ignorar las señales? El veneno de la traición corría por sus venas, y ahora se encontraba ante un dilema que desafiaba no solo su moral, sino también el concepto de familia que siempre había defendido. Caminó por el escondite oscuro y sofocante. Las paredes parecían palpitar con la tensión acumulada. Sabía que necesitaba exponer la verdad, no solo para proteger a Diego, sino para confrontar a su madre, Elena, y derribar las estructuras de engaño que sostenían su vida. En su mente, la imagen del cartel, una poderosa red de corrupción y crimen, se mezclaba con el recuerdo de la infancia perdida, de los momentos en que la familia estaba unida, antes de que todo se desmoronara. «Diego, necesitamos contar la verdad», dijo Alejandro, su voz firme, aunque su corazón estaba lleno de dudas. «Necesitamos llevar esto a la policía, exponer todo lo que sabemos. No podemos permitir que mamá continúe con esto. Ella necesita enfrentar las consecuencias». Diego, con un semblante cansado y lastimado, miró a su hermano, sus ojos reflejando el dolor y la lucha interna. «Alejandro, no entiendes lo que esto significa. Si lo haces, arriesgas no solo tu vida, sino la de todos nosotros. El cartel no se detendrá. Irán tras cualquiera que amenace lo que han construido. Pero ¿qué pasa con la verdad y todo lo que representa? No podemos vivir así, escondidos en las sombras. Necesitamos ser fuertes, incluso si eso significa que la familia sufrirá», respondió Alejandro, su determinación creciendo con cada palabra. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando las alternativas. A veces, la verdad es aún más dolorosa que las mentiras que contamos para protegernos. ¿Estás realmente preparado para eso? La pregunta resonó en la mente de Alejandro,
pero sabía que no podía retroceder. La lucha contra el cartel también era una lucha por el alma de su familia. Y si eso significa perder mi reputación, que así sea, no puedo seguir viviendo con los secretos. Mientras discutían, un ruido distante interrumpió la tensa atmósfera. Los esbirros del cartel podrían estar acercándose. Era hora de actuar. Alejandro se volvió hacia Diego. La decisión tomada. Necesitamos movernos ahora. Vamos a exponer a Elena y después a confrontar al cartel. No vamos a dejar que esta familia sea destruida por secretos que podrían haber sido revelados. Con un gesto decidido, Alejandro ayudó a Diego a levantarse, sosteniéndolo a pesar de sus heridas. Juntos, se prepararon para la batalla que se avecinaba. Antes de salir, Alejandro miró a los ojos de su hermano. Confía en mí. Vamos a hacer esto juntos. La atmósfera estaba cargada con la adrenalina de lo que estaba por venir. Sabían que lo que estaba en juego era mucho más que sus vidas. Era la verdad que necesitaba ser revelada y la justicia que clamaba por hacerse. Se movieron por las sombras del escondite, cada paso resonando con la lucha interna entre el miedo y la determinación. Finalmente, llegaron a la salida. La luz del día parecía casi deslumbrante, pero era un signo de esperanza y renovación. Necesitaban exponer la verdad, incluso si eso significaba confrontar a su propia madre. Cuando llegaron al coche, la tensión era palpable. «Alejandro, ¿estás realmente seguro de esto?», preguntó Diego, su voz temblando un poco. «Sí», respondió Alejandro, la certeza en su tono inquebrantable. «Si no hacemos esto ahora, nunca tendremos la oportunidad de liberarnos. Hagámoslo por nuestra familia, hagámoslo por nosotros». Con una última mirada al escondite, Alejandro encendió el coche y aceleró hacia lo desconocido, decidido a enfrentar no solo al cartel, sino también a los fantasmas del pasado que amenazaban con consumir a su familia. La carretera por delante era incierta, pero la verdad estaba a punto de ser expuesta, y él estaba listo para cualquier consecuencia que esto pudiera traer. La casa de la familia Cortés estaba envuelta en un silencio pesado y opresivo. Tras los eventos traumáticos que casi le costaron la vida a Diego, el hogar, que antes resonaba con risas y celebraciones, ahora parecía una concha vacía. Alejandro, de pie en la sala, observaba las paredes adornadas con fotografías que capturaban momentos de alegría y unión. Cada imagen parecía un eco distante de tiempos más simples, antes de las devastadoras revelaciones que amenazaron con destruir todo lo que conocían. Mientras tanto, Diego estaba en su habitación, sumido en sus pensamientos. El dolor físico de sus heridas era casi soportable en comparación con el peso emocional que cargaba. Miró por la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, y recordó cómo la vida se había convertido en un juego de sombras. Lo que debería haber sido un año nuevo de celebración, se convirtió en una pesadilla. La culpa y la traición lo atormentaban, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Alejandro entró en la habitación, dudoso. La imagen de su hermano, herido y vulnerable, le partía el corazón. «¿Cómo te sientes, Diego?», preguntó, intentando sonar casual, pero la preocupación se transparentaba en su voz. Diego se giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resentimiento. «Estoy vivo, eso es lo que importa. Pero, ¿y tú? ¿Cómo te sientes sabiendo que tu madre estaba involucrada con el cartel?». La pregunta llegó como una puñalada, y Alejandro sintió el peso del pasado acumulándose entre ellos. «Yo, no lo sé», respondió Alejandro, con la voz quebrada. «Siempre pensé que la familia era todo, pero ahora, ya no sé en quién confiar». Se acercó a la cama y se sentó al borde, mirando a Diego, buscando una conexión que parecía haberse perdido. «La confianza es algo que se construye, Alejandro, y se destruye con una rapidez aterradora», dijo Diego, sus palabras cargadas de amargura. «Solo quería protegerlos. Estaba tratando de exponer la verdad. Y ahora veo que podría haberlo hecho de otra manera». Alejandro suspiró, la frustración mezclándose con el dolor. «No tenías que hacerlo solo. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Si hubiera prestado más atención, tal vez nada de esto habría pasado». «No podemos cambiar el pasado», respondió Diego, su voz firme pero cansada. «Necesitamos mirar hacia adelante. Nuestra familia aún puede ser recuperada, pero eso tomará tiempo.
La conversación flotó en el aire, ambos conscientes de que las heridas estaban lejos de sanar. Alejandro se levantó y miró de nuevo por la ventana. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, Diego. No podemos permitir que este cartel gane. Y en cuanto a mamá, no sé cómo lidiar con eso. Ella hizo lo que pensó que era correcto, aunque estuviera mal. Todos tenemos nuestras fallas, dijo Diego, tratando de ofrecer un ángulo de comprensión. Pero necesitas decidir qué quieres para nosotros, para nuestra familia. Pasaron los días, y la rutina en casa de los Cortés comenzó a restablecerse lentamente. Aunque la tensión permanecía, Alejandro decidió que necesitaba actuar. Organizó una reunión familiar, sabiendo que sería difícil. Cuando todos se reunieron en la sala de estar, el clima era tenso y cargado de emociones no dichas. Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió, comenzó Alejandro, la voz firme pero temblorosa, sobre nuestra familia, y lo que estamos dispuestos a hacer para reconstruirnos. Elena, mirando al suelo, finalmente levantó la cabeza. Tomé decisiones equivocadas y eso costó muy caro, pero siempre los he amado, y haría cualquier cosa por proteger a la familia, dijo, la voz entrecortada. ¿Proteger o destruir?, cuestionó Diego, desafiando a su madre. Sacrificaste nuestra seguridad por tus decisiones. Alejandro intervino, tratando de mediar la situación. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos decidir qué hacer a continuación. Necesitamos honestidad, necesitamos unirnos. No podemos dejar que las sombras del pasado nos definan. En ese momento, un entendimiento silencioso comenzó a formarse entre ellos. Aunque las heridas estaban abiertas, la familia sabía que el primer paso hacia la curación era enfrentar la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. La reconciliación no sería sencilla, pero la determinación de Alejandro por mantener unida a la familia era inquebrantable. En medio del caos emocional, la esperanza comenzaba a germinar. Eran una familia, y aunque las cicatrices fueran profundas, aún había amor y un deseo de reconstruir. Alejandro miró a Diego, y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, también sabía que no estaban solos. Alejandro observaba la movida fiesta de Año Nuevo con una mirada distante, su corazón pesado, pero al mismo tiempo esperanzado. La mansión, que antes era solo un símbolo de estatus y riqueza, ahora parecía un reflejo de su dolorosa y transformadora travesía. Las luces parpadeantes y las risas que resonaban en el salón no podían opacar las cicatrices dejadas por los eventos recientes. Se apoyó en la terraza, mirando hacia el horizonte donde los fuegos artificiales comenzaban a estallar en colores vibrantes, sintiendo un nudo en la garganta al recordar cada elección errónea que lo llevó a ese momento. Dentro, la música alta y los invitados bailando parecían estar en un mundo paralelo. Alejandro se dio cuenta de cómo la vida continuaba, pero no podía engañarse. Había una nueva realidad que debía enfrentar, la verdad sobre su madre, los secretos que casi destruyeron su familia, y la lucha para rescatar a Diego dejaron marcas profundas en su alma. Respiró hondo, tratando de absorber la alegría a su alrededor, pero el recuerdo del sufrimiento aún era muy reciente. Sofía apareció a su lado, una sonrisa tímida en los labios, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación. Alejandro, ¿estás bien? Deberías estar adentro, celebrando con todos, dijo, su voz suave rompiendo el silencio que lo rodeaba. Estoy intentando, respondió, mirándola con sinceridad, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que hemos pasado. La verdad es que el Año Nuevo nunca significó tanto para mí, ni tampoco. Hizo una pausa, su mente volviendo a los momentos en que pensó haber perdido a Diego para siempre. Prometí que pondría a la familia en primer lugar, pero ¿cómo puedo celebrar eso cuando todo parece tan frágil? Sofía frunció el ceño, dándose cuenta de la profundidad de las emociones que su hermano estaba enfrentando. La vida es así, Alejandro, llena de altibajos, pero estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Hizo una pausa, mirando los fuegos artificiales que ahora iluminaban el cielo nocturno. Brindemos por el nuevo comienzo, por nuestra familia. Alejandro sintió un calor expandirse por su pecho. Era verdad, a pesar de todo, aún estaban juntos. Asintió, su determinación creciendo. Tienes razón. Vamos adentro y hagámoslo. Cuando entraron,
El ambiente estaba en un frenesí de alegría. Diego estaba en el centro de la sala, riendo y conversando con algunos amigos. Alejandro lo observó por un momento, su corazón latiendo más fuerte. Su hermano se había recuperado, pero la relación entre ellos aún necesitaba reparos. Se acercó, y Diego lo vio, un destello de reconocimiento en sus ojos. «Hey, hermano, ven aquí», Diego llamó, gesticulando para que Alejandro se uniera a él. La animación a su alrededor parecía aumentar, y Alejandro sintió su estómago revolverse. Era una nueva oportunidad, una nueva promesa de fraternidad que estaba decidido a cumplir. «Vamos a brindar», exclamó Diego, sosteniendo una copa de champán, «por el nuevo año y las nuevas oportunidades». Alejandro levantó su copa, la emoción casi desbordándose. «Por el nuevo año y por nuestra familia, que siempre recordemos lo que realmente importa, y que nunca más perdamos de vista eso», completó Diego, mirando a Alejandro a los ojos con una sinceridad renovada. «Lo que importa no es dónde estamos, sino con quién estamos. Y ahora estamos juntos», respondió Alejandro, dejando que una sonrisa finalmente floreciera en su rostro. Levantó el vaso, sintiéndose más ligero. Las palabras de Diego resonaban en su mente, y supo que a partir de ese momento enfrentarían el futuro lado a lado, como hermanos. Los fuegos artificiales estallaron de nuevo en el cielo, iluminando la noche con colores magníficos. Alejandro sintió una oleada de esperanza y gratitud. La vida no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío, siempre que estuviera al lado de su familia. Y allí, bajo la luz brillante y envolvente, se hizo una nueva promesa a sí mismo. Nunca más dejaría que el estatus y las apariencias se interpusieran en el amor que compartía con quienes más importaban.